Empezamos en este día de esta manera esquemática, más que nada es un poco chapucero mi dibujo porque no soy experto en dibujo, pero es para reflejar el esquema del que quiero hablarles en este tema, el inicuo, historia del infierno en la tierra. Esto sería el acceso al templo y los componentes del templo. Aquí tenemos el lugar, la entrada al templo, el lugar del atrio, ¿verdad? Y estaría el santo y el santísimo, donde estaría el arca. Entonces tenemos aquí que tenía que venir el Cohen en el prototipo o arquetipo de cómo es en verdad. Lo que les voy a mostrar a continuación de esto va a ser un antitipo que están cumpliendo en este momento de un sacerdocio satánico ya instaurado. Pero este es el sacerdocio que había en la Torá. Separaba aquí el Cohen, el sacerdote mal llamado. Aquí estaba el lavacro que en su antitipo, en el antitipo satánico que les voy a mostrar ahora, tiene primero viene el altar al entrar en el patio exterior, en el atrio, que ha estado controlado por los gentiles durante 1260 años y que ahora quieren que esté predilectamente organizado para el inicuo, ¿verdad? Y entonces han puesto ese altar ahí, este atrio controlado durante tanto tiempo por los gentiles y ahora ya por el mismo antimashiach, por el mismo inicuo globalizado. Entonces entra aquí el sacerdote y lo primero que se encuentra es el altar. Este altar es un altar en su antitipo, en el antitipo satánico ya del inicuo, es un altar de la inocencia. Aquí es donde sacrifican espiritualmente la inocencia de los niños, en el altar. Luego nos encontramos más arriba el lavacro de bronce, que simboliza la palabra, la dabar, la Torah. Pero en su antitipo es mandamientos de hombres, ¿verdad? Mandamientos de hombres, entre lo que entra, por supuesto, lavarse las manos continuamente con esos geles desinfectantes. Y estos son mandamientos del hombre, ya el lavacro ha controlado los mandamientos del hombre, lo que era antes palabra del Eterno bendito sea. Han puesto mandamientos de hombres, controlado por mandamientos del inicuo. Lávense, esterilicen todo germen y todo virus, ¿no? Luego, más adelante ya encontramos que ya aquí ya es un paso directo, porque aquí ya no hay velo, esto lo rompió el Mashiach, el velo del Santísimo. Entonces ya es un acceso directo, porque esa doctrina de Lucifer que hablaba Albert Pike y los masones ya ha sido descubierta totalmente, ese velo, de modo que ya eso está al orden del día por obra del inicuo, ¿verdad? Que lo ha orientado todo para que eso sea así, que esa doctrina de Lucifer ya no tenga velo, como vamos a ver, y que incluso los niños ya pasen a ser inicuo, ¿verdad? Inicuo. Entonces ya directo, sin velo, inicuo, doctrina pura de Lucifer que decían los masones, y nos encontramos ya directamente con el transhumanismo, representado aquí en su antitipo satánico que les voy a mostrar ahora, en un robot. Y aquí tenemos que era el arca de la alianza, ¿verdad? En el antitipo que les voy a mostrar es un transhumanismo de un robot que sopla en la boca del niño ya hecho inicuo, sacrificada su inocencia, lavado en mandamientos de hombre, y ya sin velo le enseñan la doctrina pura de Lucifer, ese robot que ya es un transhumanismo y prisiones de oscuridad, en la que ya insertan al niño y a todo aquel que forme parte del inicuo y del infierno en la tierra desatado, como es lo que le voy a mostrar a continuación. Este es el antitipo satánico de lo que les acabo de hablar, ¿verdad?
Esto es un niño chino volviendo al colegio. Esto es la imagen más icónicamente profética que hemos tenido, yo creo que en siglos. Lo que les voy a mostrar a continuación es historia de la profecía, porque aquí van a ver cómo el inicuo se ha adentrado en los corazones de la gente, tanto, por supuesto, más fácilmente de adultos, pero incluso de niños que son los más inocentes y que son los más puros de espíritu, pues hasta ahí ha contaminado el inicuo. Y ha contaminado con un acceso al templo satánico del corazón humano rendido al inicuo de esta manera. Entra el niño al colegio, saluda, un saludo marcial, desinfecta los pies, lo adentran en el templo, primero se quita la mascarilla, por cierto, que la mascarilla representa esa negación de lo que es el Ruach Elohim, de lo que es el espíritu de Elohim. Ahora, para entrar al templo satánico se quita esa mascarilla. No es que quitarse la mascarilla sea malo, la argucia está, la argucia de maldad es ponerle esa mascarilla, como si fuera una indumentaria para ser un Cohen, para ser un sacerdote, ¿verdad? Para poder acceder. Es tremendo porque esto niega el Ruach Elohim, niega el espíritu de Elohim, ¿verdad? Entonces, ahora, a continuación, se lava las manos, se lava todo el cuerpo, las manos previamente. Ahí le soplan ese humo que sale del abismo y ahí tenemos el transhumanismo soplando ya, imitando la obra de Elohim de soplar sobre las narices, sobre las fosas nasales para instaurar el Ruach Elohim, ¿verdad? Para instaurar ese Ruach Elohim y niegan eso y van al transhumanismo, al robot, ¿verdad? Y ahí sopla, el robot sustituye a Elohim, ponen esa obra de hombre, esa obra satánica, burladora de Elohim, para que sea el robot, la creación del hombre, lo que sople sobre el niño, imitando a ese ruach de vida que Elohim insufló en Adán. Así que hasta ahí llega el satanismo organizado. Y hasta ahí vamos a empezar, con esto vamos a empezar con esta reflexión, el satanismo en la tierra, el inicuo y cómo ha hecho su historia, cómo se le ha permitido hacer de esa historia, ¿verdad? Esa historia que ahora vamos a dar un repaso, pero que ha desembocado ahí de hacer un Mishkan, un templo satánico, para vender las almas de la humanidad al inicuo, al poder del adversario, del enemigo, de Hasatán, ¿verdad? Y hasta ahí, y ya vamos a ir con la enseñanza de hoy. Entonces, mis queridos y mis queridas, esto es un ultraje, una afrenta contra el Ruach de vida, contra el espíritu de la vida, contra el espíritu de la gracia, ¿verdad? Porque la vida es una gesed, una gracia, una misericordia, la cual están rechazando con este sistema de adoración del inicuo, con este templo satánico construido para cazar almas que viven en la completa ignorancia y a las que le han dado caza, empezando por las almas más ingenuas, que son las de los niños, ¿verdad? Y entonces, por cierto, que le evitaron hacer esa ceremonia de consagrar a los niños, ¿verdad?, al catolicismo pederasta, pero ellos por su cuenta al final han acabado haciéndolo, ¿verdad?, afrentando el espíritu de vida con ese ofrecimiento, nuevo ofrecimiento de los niños a Moloch, ya en un lenguaje y en un ruajot, en un espíritu conforme a este tiempo de anomía, de falta de Torah, y de no solamente falta de Torah, sino antimasiá, antimesiánico todo, ¿verdad?, diabólico, satánico. Entonces dice en Hebreos 10:29, dice:
¿Cuánto más severo castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Elohim? Lo están pisoteando, ¿verdad? O tratando de pisotear con ese culto satánico que toma la referencia del templo para meterse en el corazón humano, ¿verdad? Que es a lo que de verdad iba el templo, ellos sí lo saben. Y profane la sangre de la alianza de Elohim con los hombres, que le santificó, y ultraje al Ruach de la gracia, al espíritu de la vida, ultraje o afrente al espíritu de la vida. Y es que están rechazando al espíritu de la vida. Y el espíritu de la gracia es el espíritu de la misericordia. No quieren que se tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Así son de afrentosos al espíritu de vida, a todo lo que es Ruach Elohim, a todo lo que es Elohim. Entonces, ¿cómo han conseguido esto? ¿Cómo han conseguido meterse tanto en el corazón del hombre y de la mujer a tal punto de poder hacer este antitipo de lo que era el templo, de meter incluso a las almas más inocentes y ponerlas, alistarlas como si fueran sacerdotes, pero un sacerdocio ya con una indumentaria ya conforme al satanismo, que es taparse, ¿verdad? Ahí donde sopló el Ruach de vida, donde sopla el Ruach de vida, por eso rechazan y afrentan al Ruach de vida, al espíritu de la vida, lo tapan, y esa indumentaria se tiene como ya indumentaria del nuevo Cohen, del nuevo sacerdote, ¿verdad? De los nuevos sacerdotes que iban a ir naciéndoles a esa gran ramera, ¿verdad? Para que el inicuo fuera un todo en todos, ¿verdad? Tomando también del plan del Mashiach. Entonces, lo primero que juntan ahí a los sacerdotes, empezando por los niños ya nuevos, de las nuevas generaciones, les ponen la indumentaria, primero de taparle lo que insufló en las narices, que es la vida, el Ruach Elohim, el espíritu de Elohim, para acabar adentrándolos en ese templo satánico y que acaben soplados, insuflados por lo que es un chiste de mal gusto, que es ese robot que le lanza un fueguecito o una aspersión de agua maloliente a esa pobre criatura, a ese niño, ¿no? Entonces, ¿cómo han llegado ahí? Bueno, pues a través del terror, a través del miedo, por supuesto. Es un estado de terror, un estado de miedo, en el que se ha llevado a la gente a pensar que no hay otra cosa, que no hay otro Dios, que no hay otro Dios que este Dios globalizado del Ruach Sheker, del espíritu de la iniquidad, ¿verdad? Que ahora vamos a leer que ya estaba en acción en los tiempos de Shaul Pablo y que siempre se ha estado moviendo para estos planes de sacar ese culto satanista, ¿verdad? Pero entonces se hizo posible porque el catolicismo, la iglesia predominante, se pasó la vida diciendo que la salvación es personal, y de que la salvación es personal se oyó en el catolicismo y en el protestantismo. Ahora el discurso del inicuo papado, es que nadie se salva solo, ¿verdad? Ahora el discurso del inicuo es que nadie se salva solo. Y es tremendo, ¿no? Porque ahora me he acordado que no le he instalado el micrófono, pero bueno, espero que se esté oyendo bien. Y vamos a tratar de, como me he olvidado del micrófono, vamos a tratar de alzar un poco más la voz. De la salvación es personal, de decir siempre que la salvación es personal, han pasado a decir que nadie se salva solo. Tremendo, ¿no? Nadie se salva solo, es decir, de aquí no sale nadie. Si no nos vamos todos, no nos vamos nadie. Suena a tomar rehenes, ¿verdad? Y empezando por los rehenes de los niños, a los que les están sometiendo a estos cultos infames del satanismo mundial, ¿verdad? Fíjense, suena eso, a tomar rehén, ¿no? Nadie se salva solo. De aquí no sale nadie por su cuenta, sino que o salimos todos o no salimos nadie, ¿verdad? Y en primera de Cor, que es Corintios, pero bien podría ser primera de Coronavirus, 6.3, y esto lleva su broma, pero no tanta. Primera de Corintios 6.3 dice así:
en el 6.3 de la primera carta a los Corintios, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, dice: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Quién? Nosotros, la amada del Mashiach. Estamos juzgándoles, a ellos y a todos los caídos, que están en prisiones de oscuridad, porque han sido ellos los que se han metido ahí, en esas prisiones de oscuridad. Y si vosotros vais a juzgar al mundo, nosotros, ¿no sois acaso dignos de juzgar esas naderías? Entonces vemos que habíamos de juzgar como amada del Mashiach aún a los ángeles, y es justo lo que estamos haciendo. Ahora se está cumpliendo. Estamos juzgando a los ángeles caídos, que han venido a ser estos hombres que han denostado, desplazado, ultrajado y afrentado el ruach de la vida, el espíritu de la vida instalada, soplada en los seres humanos, ¿verdad? Y han querido burlarse de Elohim, de esta manera, con ese culto satánico actual reflejado en ese niño chino yendo a la escuela. Entonces aquí hay dos maneras de verlo, en cuanto a que hemos juzgado y estamos juzgando al mundo e incluso a los ángeles caídos. Hay dos maneras de verlo. Una, que hemos condenado al mundo por nuestra fe, por nuestra emuná, como también lo juzgó Noé. Esto se relata precisamente en Hebreos 11.7. Si quieres lo leemos, que estamos por aquí cerca. En Hebreos 11.7 dice, hablando de esa fe de Noé, que condenó al mundo de su tiempo, sin él, como se dice, ni comerlo ni beberlo, ¿verdad? 11.7 del libro de Hebreos, hablando de nuestro amigo don Noé, 11.7. Dice: por la fe Noé, advertido sobre lo que aún no se veía, con fervor, aquí dice por religioso temor, pero nada tiene que ver con la religión, por lo menos la actual, por supuesto, construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe, por la emuná, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe, según la emuná. Entonces se puede ver como esto, se puede ver de esta manera: hemos condenado al mundo por nuestra fe, como lo hizo Noé. O el mundo de inmundos, que yo opto por esta opción, el mundo de los inmundos se ha condenado a sí mismo por creer, idolatrar y falsotestimoniar la mentira. En segunda de Tesalonicenses 2.10, en la segunda de Tesalonicenses 2, verso 10, dice: y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar, ¿verdad?, por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Ahí está, ¿verdad? Por eso han acabado ahí. Ellos mismos se han metido ahí. Ellos mismos se han condenado a sí mismos por creer, idolatrar y falsotestimoniar el sistema bestia mentira, ¿verdad? Ahora, ¿por qué esto se les ha metido ahí tan, incluso a predicadores, incluso no, a los que más? Toda esa mentira, todo ese falsotestimoniar, ese idolatrar y creer a la mentira bestia, ¿cómo se les ha metido ahí en la psique? Bueno, pues ha sido irradiado y repiqueado tomando de Torá, porque si vamos a la Torá, en Deuteronomio 6.7, van a ver ustedes que el plan de la bestia, de donde ha tomado su plan, ¿verdad?, para llegar a la psique de las personas de mala manera, es de Deuteronomio 6.7 al 9, que dice: queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy, se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado, las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Está hablando, el plan lo han cumplido, este plan,
con la imagen de la bestia, la televisión. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Ahí está. Esto es un repiqueteo constante que ha tomado su lugar en la psique por obra de los prodigios mentirosos y los engaños de la imagen de la bestia, la televisión. Cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra que ha de darte, según juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, ciudades grandes y hermosas que tú has edificado. Entonces, la Torá llegaba por la insistencia, por la repetición, para que se quedara en el alma humana. Bueno, pues igual han hecho en su antitipo, en el culto satánico, con la imagen de la bestia, repiqueteando como campanillas, pues todas esas mentiras, esas idolatrías al sistema bestia, todos esos falsos testimonios. Y cuando todos repiten la misma mentira, que si de la pandemia, que si esto, pues es porque nadie está pensando. Si todos piensan igual es que nadie está pensando, obviamente. Entonces, esto así ha llegado a ser así, tomando de la Torá, de una manera impúdica, de una manera desvergonzada, 100%, ha llegado a ser así por la raza del inicuo, que lo ha puesto de esta manera y ha aprovechado la imagen de la bestia para inculcar a la gente toda esa serie de satanismo, de idolatría, de falsos testimonios, de creer en la mentira. Ha sido la raza del inicuo por obra de Satanás, que Satanás les ha enseñado, y les enseñó durante mucho tiempo, y especialmente durante el siglo XX, a las relaciones públicas por medio de Edward Bernays y la psicología de las masas por medio de Sigmund Freud. Y de ahí ha tomado toda la programación de la imagen de la bestia para inculcar a la gente todo ese culto satánico de falsos testimonios, de idolatría, de creer en la mentira, ¿verdad? Y del chisme constante y de toda la aberración que ha salido por ahí. Ahora, vamos con el embrión de lo que fue la globalización, porque nos va a ayudar a comprender el proceso donde nos hallamos inmersos. Yo creo que para bien, por supuesto, porque cuando ha pataleado tanto la bestia es porque el pueblo de Elohim la está sabiendo juzgar y por eso anda tan preocupada y tan epiléptica. El embrión de la globalización se dio en la ruta de la seda. Los marinos traen de Asia, de Oriente, pues precisamente sus productos, pero aquí hay un cumpliciarto profético que a la gente le ha pasado de largo y que vamos a ver en Apocalipsis 7:2. Esto fue el 1.0 del cumplimiento profético, la ruta de la seda, pero luego habría un cumpliciarto profético 2.0. Porque en la ruta de la seda se dio la peste negra, precisamente en tiempos de el embrión de la globalización, ¿verdad? Cuando se empezó a viajar, ¿verdad? De continente a continente al por mayor. El referente de esto, uno de sus exponentes fue Marco Polo. Ruta de la seda, globalización, empezó la globalización y los marinos traen de Asia, de Oriente, esto está en el 7.2 de Apocalipsis, esto fue en la peste negra un cumplimiento 1.0, ahora se ha dado el 2.0 con esta supuesta pandemia. En el 7.2 de Apocalipsis se cumplió aquí en la ruta de la seda con la peste negra. Dice, luego vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello del Elohim vivo y gritó con voz fuerte a los 4 ángeles a quienes se había encomendado causar daño a la tierra y al mar. No causéis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos, o sellemos más bien, en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim, ¿verdad? Entonces, esta versión dice marquemos, pero es sellemos, porque quien marca es la bestia. Entonces, este fue el cumplimiento 1.0 de este Apocalipsis 7.2, que a la gente le ha pasado de noche, como muchas otras cosas. La peste negra se dio en el embrión de la globalización, que fue en los viajes de la ruta de la seda. Ahí empezó, sobre los siglos, pues los siglos de la peste negra, que fueron como 14, 13, 14, 15, y se dio ahí, no sé exactamente, durante el siglo XIV, para ser exactos. Esto fue durante el siglo XIV. Empezaron a viajar
y los marinos transportaron de Asia, fíjense, y de Asia surge este ángel que se le da la orden que selle a los hijos de Elohim, que vayan sellando y que no cause daño todavía. Pero sube de Oriente, sube de esa tierra. De ahí se dio la peste negra. ¿Ven? En los viajes, en los trayectos de la ruta de la seda. Pero vino de Oriente, ¿verdad? Y es famoso la ruta de la seda que tomó de China, que allí la ruta de las especias y todo eso. Entonces, el antecedente de esto, del embrión de la globalización, que fue la ruta de la seda, el antecedente fue una edad de hielo sobre el año 1300, ¿verdad? Entonces, este fue el antecedente de lo que ya pasó a ser la peste negra. O sea, la peste negra vino precedida por este hecho de una mini edad de hielo sobre el año 1300. Entonces, la peste destroza especialmente Europa durante el siglo XIV, ¿verdad? La peste tomó su lugar especialmente en Europa durante el siglo XIV. Y entonces la peste negra cundió más porque venía por mala alimentación de la ciudadanía del pueblo de Europa durante esa edad de hielo, que quemó las cosechas, las heló. Entonces, claro, cundió más la peste negra, ¿verdad? Entonces, durante esta peste negra se culpa a los judíos, aun cuando los judíos eran protegidos por las autoridades, porque ya había sistemas de bancos, ¿verdad? Y eran protegidos como peces gordos que eran ya por entonces, imagínense ahora. Pero distan mucho de ser los amos de la tierra, ni mucho menos. No pueden ni llevar a cabo sus planes, que llevan fraguando desde hace cientos de años, imagínense. Entonces, aunque eran protegidos por las autoridades, la ciudadanía culpa a los judíos. En las ciudades, la peste negra se propaga rápidamente, repetimos, porque fue un embrión de la globalización y se dio por advertencia esa peste negra que venía de Oriente, Apocalipsis 7:2. Se dio el 1.0, el cumplimiento 1.0 de esto. Entonces, la peste negra se propaga rápidamente y los que viven fuera de las ciudades, los que viven fuera de esas ciudades ya apestadas por la peste negra, son por ese motivo precisamente de haberse quedado fuera, de apostatar, de cometer apostasía, este concepto de lo bueno que es apostatar en determinadas ocasiones. Nuestro amigo Cristian Silva lo expuso muy bien hace unas 2 semanas en Shabbat, en las enseñanzas de Shabbat. Se propaga rápidamente y los que viven fuera de las ciudades, los que hacen apostasía, son por ese preciso motivo cada vez más menospreciados. Entonces los que se quedan fuera, fíjense, son buhoneros, una serie de que iban de aquí para allá, gitanos y pastores transhumantes. Gitanos también, mis antepasados. Y pastores transhumantes que iban a venir y venían también con sus rebaños. Todos estos fueron denigrados. ¿Por qué? Porque cometieron apostasía, se quedaron fuera de esas ciudades que estaban ya en peste negra. Y en peste negra como señal de que no era bueno ese embrión de la globalización. Y se puso por señal profética esa peste negra que salía de Oriente. Cumplimiento de Apocalipsis 7:2, 1.0. Ahora estamos viviendo el 2.0 de Apocalipsis 7:2. Entonces, cada vez más menospreciados, toda esta serie de gente, buhoneros, gitanos, pastores, transhumantes, cada vez más denigrados. Y se mueren en Europa 25 millones de muertos en Europa según los más optimistas. Pero el hombre no capta el mensaje y se sigue lanzando a un comercio global, para ser más exactos. Ahora,
Avanzamos en los siglos y nos vamos a otra peste histórica, la peste española, 1918. El comercio global se ve interrumpido o maldecido por la Primera Guerra Mundial, previa a esta peste española de 1918. La Primera Guerra Mundial, saben ustedes que fue desde el 14 al 18. Entonces, esa guerra y todas las posteriores, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y todas las que han venido después de la Revolución Francesa, tienen su origen precisamente en la Revolución Masónica Francesa. Quieran o no, es así. Ahora ya iba a ser globalización, igualdad, fraternidad y libertad, según los ideales de los revolucionarios franceses, con la única condición de seguir ultrajando, afrentando, menospreciando a los que se quedaban fuera, a los que hacían apostasía, a los que no querían entrar en ese templo satánico que han acabado levantando sobre el espíritu humano. Entonces nos quedábamos fuera, hacíamos apostasía, una apostasía dichosa delante de Elohim, pero se burlaban de nuestro padecer por Mashiach, porque nos quedábamos fuera, ¿verdad? No entrábamos a ese culto satánico de las masas, masificado culto satánico del inicuo, ya cada vez más hablando en la boca de todos. Y como nos quedábamos fuera, incluso nuestros hermanos y hermanas creyentes, entre comillas, nos decían: ya sabes lo que te pasa luego, me decía a mí mi hermana, cuando di con mis huesos en el psiquiátrico, por resistir a su dios Satán disfrazado de Jesucristo. Entonces ya, con la experiencia que hemos adquirido, hemos aprendido a quedarnos fuera, a apostatar hemos aprendido. A apostatar, a quedarnos fuera de las ciudades y fuera de los ideales del ateísmo, satanismo mundial, disfrazado incluso de catolicismo o evangelismo, que tiene una impronta comprobadamente judía, cuyos frutos y consecuencia fueron, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda, entre las dos, por cierto, alrededor de 80 millones de muertos, de entre las cuales solo se destacan los 6 millones de judíos, ceremonialmente recordados. Y es que el hombre no quiere escuchar a Elohim, ¿verdad? No sabe de dónde vienen sus plagas, no quiere saberlo, por el miedo atroz. Saben que se han alejado en demasía, se han extraviado de Elohim, del amor de Elohim. Entonces se sienten, pues eso, lo de siempre, desnudos, quieren esconder su pecado, quieren andar siempre de ocultismo en ocultismo. Así que no quieren escuchar a Elohim. Se lanza el inicuo a una vida sin luz y sin vida. Ya toma hasta los niños para que vivan una vida sin luz y sin vida. Si la vida y la luz es Mashiach, si no tienen a Mashiach, ¿qué vida van a tener y qué luz? Las sociedades secretas toman el control de las naciones y las religiones impiden que los seres humanos sepan del infierno en que viven, de que el infierno es this time, now, ahora. Para el siglo XXI ya la Biblia se ha sacado de las escuelas y los sacerdotes pederastas han robado la fe de la humanidad entera. Llega el 2020. La buena nueva ha sido predicada a todas las naciones, como dice en Mateo 24:14, que estuvimos también leyendo el otro día. En el 24:14 dice que se predicaría la buena nueva del reino y entonces a todas las naciones, y entonces vendría el fin. En el 24:14 dice: se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, una vez que ya han cometido apostasía, tanto las naciones como nosotros, la amada del Mashiach. Las naciones, para quedarse fuera de la Nueva Jerusalén, del llamado del Mashiach, que los que están con el Cordero son los llamados elegidos y fieles, ustedes, muchos de los que me escuchan, ellos se han quedado fuera de eso y nosotros nos hemos quedado fuera de sus pestes, de las consecuencias de sus pecados,
porque no hemos participado de ellos, de creernos esas mentiras, esa idolatría, esa continua falsedad del sistema bestia, de toda esa inmundicia, de toda esa aberración delante de Elohim. Nos hemos quedado fuera de ese culto satánico, nos hemos quedado fuera, ¿verdad? Algo que ya no pueden hacer ni los niños. Fíjense cómo han traficado con las almas. Entonces, la buena nueva ha sido predicada a todas las naciones con el resultado de la apostasía mundial cada vez más compacta, más lograda, más conseguida. De tal manera que ya el inicuo, el antimashiach, el papado ya habla por la boca de todos. Ahora, faltaba la apostasía que desvelaría totalmente al inicuo, el cuerno pequeño, el papado multiplicado, diversificado en las almas. Y esto se refleja en un texto clave que vamos a leer hoy, Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 12, precioso. Esta es la desvelación de este tiempo para todos ustedes, gratuitamente, ¿verdad? En la Gesed, en la misericordia de nuestro Elohim. Dice: por lo que respecta a la llegada de nuestro patrón Yahshua HaMashiach y a nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra que os haga suponer que está inminente el día del Señor. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el inicuo, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Elohim, ¿verdad? O es objeto de culto, sobre todo lo que se llama Elohim. Elohim es la amada del Mashiach en la tierra. No él, por supuesto, él es anti-Mashiach y anti-Elohim. Se hace pasar. Hasta el extremo de sentarse él mismo, como está sentándose ya en ese culto satánico, ¿verdad? Haciendo acceder a los niños a un santísimo en el que se burla de Elohim, soplando el robot, ¿verdad? Insuflando el robot ese humo del pozo del abismo, ¿verdad? Que es al apóstol. E imitando al Ruach de la vida, que sopló, que insufló sobre nosotros, nuestro Elohim. Entonces dice, ¿no os acordáis que ya os dije esto cuando estuve con vosotros? Vosotros sabéis qué es lo que ahora lo detiene para que se manifieste en su momento oportuno. Porque el misterio de la iniquidad, ese Ruach Sheker, ese espíritu del anti-Mashiach, ya estaba actuando ahí en ese tiempo de Shaul. Tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora lo retiene. O sea que lo único que faltaba es que fuera desvelado lo único que lo retenía, que es que era precisamente la apostasía. Porque dice que no vendría, dice, primero tiene que venir la apostasía nuestra en este caso, la apostasía de quedarnos fuera. ¿Quedarnos fuera de qué? De la mentira globalizada del inicuo que ha puesto en la boca de la humanidad entera, esto es, la pandemia, la supuesta pandemia. Nos hemos quedado fuera, entonces ahora es cuando se ha manifestado, cuando se está manifestando más que nunca el inicuo, está ya desvelado. Y manifestarse el inicuo, el hijo de perdición, el adversario. Entonces, cuando esto sea así, se manifestará el inicuo, a quien ya solo quedará ya entonces, como ya está manifestado, en que es una raza de hombres perversos, infieles, a quien el patrón destruirá con el soplo de su boca. Fíjense lo que está precisamente rechazando, tapándose con mascarilla para que no le llegue el aliento de la boca de Elohim, del Mashiach. Entonces destruirá el patrón, nuestro Mashiach, con el soplo de su boca, con la espada de su boca, y aniquilará con la manifestación de su llegada. Tremendo, quien quiera entender, entienda. Entonces nos hemos quedado fuera, hemos hecho apostasía, nos hemos quedado fuera de ese sistema de mentira.
como simplemente por el hecho de amar a la verdad, de amar la verdad y quedarnos fuera de lo que ha repetido toda la humanidad lacerantemente, insistentemente, repetitivamente durante 3 meses, que esta pandemia es verdad. Pues hemos sabido salirnos de ahí, hemos hecho apostasía, entonces se ha manifestado el inicuo. Como se ha manifestado el inicuo, solo queda que el Mashiach le ponga punto final a esos que han puesto al inicuo en su manera de ser, en su conducta, como ese niño han entrado a ese atrio y a ese santuario satánico, ¿verdad? Se han dejado de la mano de Elohim. Entonces hemos cometido esa apostasía, nos hemos quedado fuera, al margen de todo eso, por supuesto, y esto nos ha contado por justicia delante de Elohim, bendito sea su nombre. Y el inicuo, sin embargo, ha entrado en su templo satánico y ha sacrificado a los niños en su altar, como hemos visto con el niño chino. El niño chino, entrando al colegio durante la cuarentena le visten de levita actual, de levita satánico, tapándose para que no le entre el soplo de Elohim en su vida. Rechazan el Ruach Elohim, el Ruach de la vida, y le llaman cambio climático y le tienen mucho miedo. Tapando su boca y su nariz, niegan al Ruach de vida, le pasan al lavacro y se lava las manos. Estos mandamientos de hombres, ya lo hemos visto. Y por último llega a la boca de un robot que le escupe humo en la boca. Representación del pozo del abismo, representación satánica del Kadosh Kadoshim, del Santísimo, que ese Kadosh Kadoshim del satanismo es la imagen de la bestia televisión y el transhumanismo, ¿verdad? Ahora, en Números 21, 6 al 9, dice: envió entonces Yahweh contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decirle a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Intercede ante Yahweh para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y dijo Yahweh a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. De manera que esto era la Nahash, la serpiente. Así que esa Nahash era para mirarla fijamente, y quien la miraba fijamente era sanado. Pero en el culto satánico toma su antitipo de esto, toma de aquí para malversarlo y pervertirlo de tal manera que lo pasa al lado satánico. Ponen a esa imagen de la bestia, esa Nahash a la que había que mirar fijamente para ser sanado de las mordidas de las serpientes. Para el inicuo, el veneno que le han inyectado a ese inicuo, que es el papado multiplicado, hablando ya por la boca de toda la humanidad entera, porque toda la humanidad yace en poder del maligno. Para el inicuo, el veneno precisamente es la Torá, que se extrae de la vida real, de la vida vivencial, experimental, de la vida en sí, de la vida verdadera. Y la televisión es la serpiente, esto para el satanismo, es la Nahash, la serpiente que hay que mirar fijamente para contrarrestar el veneno de la Torá. Pero en la Torá, esa Nahash se llama Nehustán, y Nehustán es ¿qué necesidad tenemos de esto? Entonces, nosotros al día de hoy no ponemos televisión. ¿Para qué vamos a ver televisión? ¿Para qué vamos a ver tertulianos, ni científicos, ni impíos en aprietos, imbéciles pasando las estrechuras de Caín? Porque a nosotros no nos interesa lo más mínimo, porque miramos a Nahash como Nehustán. Nehustán significa, serpiente de bronce, significa ¿qué necesidad tenemos de esto? Ninguna. Pero ese sistema del inicuo sí tiene necesidad de Nahash, de mirar fijamente a la televisión que han puesto como serpiente para curarse del veneno, que ellos toman como veneno, de la Torá, nada menos. Fíjense hasta qué grado se ha separado el trigo de la cizaña y por dónde ya ha salido
toda esa prole del inicuo, del linaje de la serpiente. Tremendo, ¿no? Ahora, tecnología que no se podía aplicar a la humanidad se va a aplicar ahora para tormento y autodestrucción. El hombre morirá de miedo, les estamos profetizando en este momento. Verá jinetes del apocalipsis en cada acontecimiento. Verá anticristos y antimesías por todos lados, pero no identificará nada. Cualquier paz y seguridad lo verá como la gran amenaza y antecedente de la destrucción. Esto ya se está viendo de esa manera hace ya tiempo. Es un sinvivir, son auténticas serpientes, reptando. Verá sellos, trompetas, truenos, hombres como langostas. Verá el mundo separado en dos bloques, Gog y Magog. La marca de la bestia en todo plan del gobierno. Cuando ya tienen la marca de la bestia en los tuétanos porque no han tenido amor por la verdad. Y todo lo que verán y están viendo es un calamitoso delirio en error. Porque la verdad es que les han metido entre un laberinto de humos y espejos que les impide ver la verdad profética. No tendrán más guía que el terror porque han despreciado la verdad y al ungido del último tiempo. Todo les llevará una y otra vez, todo se les velará. Todo les llevará a ser velado, todo se les velará una y otra vez por haberse pervertido en el engaño. Yahshua en su llegada les hace un favor matando con su resplandor al inicuo, erigido como uno solo, un ser deshumanizado por completo. Adorador de la bestia, de su cifra y de su imagen, que la ha creído siempre, esa imagen de la bestia de televisión, pese a que siempre le estuvo mintiendo. Su fe y confianza ciega en la bestia, creer en todo prodigio falso y todo engaño satánico, les han hecho morir delante de Elohim. La única esperanza entonces, llegado ya este momento, es menospreciar esa vida que ya no es vida, porque en Apocalipsis 7, 9 al 15 va a llegar ya ahí. Los que quieran salir de las naciones van a tener que pensar en la vida de esta manera. 7, 9 al 15 de Apocalipsis. Dice: después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, y vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritan con fuerte voz: la salvación es de nuestro Elohim, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Elohim, diciendo: Emet, alabanza, esplendor, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Elohim por los siglos de los siglos. Emet. Sigue diciendo: uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: esos son los que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: patrón mío, tú lo sabrás. Me respondió: estos son los que vienen de la gran tribulación 2.0. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Elohim, dándole culto de día y de noche en su Mishkan, en su santuario, y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Estos son los que salen de la tribulación a precio de entender que la vida en la que les han metido ya no es vida. El Elohim de los 144.000 y del Cordero como degollado es el único y el verdadero. Y eso es lo que han entendido estos que van a salir de todas las naciones a precio de la vida. Y la salvación y la honra solo pertenecen a los que están en Yahshua y con el Cordero. Llegan a ser eclesia, entonces sí, eclesia llamados afuera de la bestia, por el anuncio de los 144.000 que se está produciendo ya a un nivel que yo desconozco, porque no lo veo en YouTube, por ejemplo, ¿no? Pero sé que están ahí, sé que están predicando y sé que están los 144.000 que siguen al Cordero por donde quiera que va, están predicando el mensaje, ¿verdad? Por eso la rabia del sistema
cuando ya los 144.000 y el Cordero que está en pie sobre el monte de Sión y al que siguen los 144.000, está ya denunciando todas estas mentiras y todo este sistema que se siente denunciado, ¿verdad?, por sus mentiras políticas, científicas y religiosas. Por eso están ahora mismo en ese punto de la rabia, del ataque epiléptico, de la demencia, de la besanía. De ahí su epilepsia. Y que están despertando y van a despertar de todas las naciones. Lo prueba aquella mujer china que clamó, gritó voz en cuello delante de todos, para asombro del mundo entero, que decía: todo esto es mentira, decía la mujer china. Elohim la bendiga mucho y alumbre su entender y le dé claridad de visión. En Apocalipsis 12, 17 y 7, 14, en el 7:14 ya hemos leído antes que decía, yo respondí: patrón mío, tú lo sabrás. Me respondió: esos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero, en la vida del Cordero. Entonces, en Apocalipsis 12, 17, dice: entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, esos que van a venir de todas las naciones a precio de ya menospreciar su vida, que les han metido en una vida que ya no es vida. Los que guardan los mitzvot de Elohim y mantienen el testimonio de Yahshua. Ahí está. De ahí la epilepsia de este sistema bestia, porque los va a perder. Eran suyos, pero van a salir de ese sistema, ¿verdad? Van a tener esa valentía tremenda delante de Elohim, ¿verdad? Y prueba de esto es la mujer china que clama a gran voz: todo esto es mentira, toda esta pandemia de los cojones es mentira. Entonces, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. En Apocalipsis 21, 4 al 5, dice nuestro Mashiach, dice: y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo al que está sentado en el trono: mira que hago nueva todas las cosas. Y añadió: escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Me dijo también: hecho está, yo soy el Alef y el Tab, el principio y el fin. Al que tenga sed yo le daré del manantial de agua de la vida gratis. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, esto es lo que va a hacer con esos que salen de todas las naciones. Les va a hacer olvidar, les va a hacer que olviden todas sus penurias que han pasado, ¿verdad? Y los va a instalar en el regocijo, en la alegría sempiterna. Ahora, aquí hay tamaños, engaños, laberintos de interpretación que, por ejemplo, entender el milenio como otra creación de 6 días, que esto lo está diciendo ahora mismo el adventismo, entender el milenio como otra nueva creación de 6 días, milenio y otra nueva creación de 6 días, te lleva a las prisiones de oscuridad, lo mismo que están todos los que ya toman del inicuo, te lleva al tormento eterno, a resolver según el inicuo, que predicamos el otro día. Y el mismo error es el milenio encuadrándolo en Isaías 65, 25, que dice que el polvo será el alimento de la serpiente. Pueden ustedes leerlo. ¿Cómo va a ser el polvo el alimento de la serpiente? ¿Cómo iba a ser ya el alimento de la serpiente, el polvo, ya en un reino eterno, en un reino que ya es mesiánico? Es imposible porque el polvo representa la baja frecuencia y la serpiente simboliza a Satanás. Entonces no puede estar Satanás y esa vibración baja también a la vez en el reino mesiánico, es imposible. Entonces, entenderlo de esta manera, pues es ponerse también al lado del inicuo y ser presa de esos espíritus del error laberínticos. El que no se ubique al lado del Cordero como degollado será burlado y atormentado, y esto lo decimos con Ahabá, con todo el amor que podamos expresar, porque el que no esté al lado del Cordero como degollado, no lo siga donde quiera que va, será burlado y atormentado con versos desubicados por engañadores.
Los creyentes en Dios o en Elohim que hayan creído también a la bestia, con sus virus, con su NASA, con sus opinólogos, la reprenderán con la sangre de Cristo, con el nombre de Jehová, con el nombre de Jesús, con el nombre de Yahweh, con el nombre de Yeshua, incluso con el de Yahshua, y la bestia les dirá que ella es Jehová, que ella es el Espíritu, que ella es la Virgen, que ella es Dios, que ella es Yeshua o incluso Yahshua. Y se les burlará porque los que la han creído y dado fuerza a esa bestia no tendrán la autoridad de demostrarse diferentes delante de ella, demostrarse como Kadoshim, como apartados. ¿Por qué? Porque son lo mismo, porque le han dado fuerzas y la han creído ellos, la han hecho lo bestia que es. Entonces el inicuo o la bestia solo reconocen a los que han demostrado fe y diferencia, proclamando todas las mentiras del sistema y no se han dejado marcar creyendo ese edicto mundial del coronavirus que todos han creído y no han desmentido, como sí han hecho el Cordero como degollado y los 144.000. Por eso cada uno está donde está. Por eso. Entonces, como no han desmentido a la bestia con todas sus mentiras, sino que la han apoyado y le han hecho que se engrandezca más y se ensoberbezca más, por eso unos nos hemos quedado fuera de ese sistema de mentira y de ese culto satánico y otros se han adentrado cada vez más involucrándose en esas podredumbres mentales, espirituales y deshumanizadas por completo. Así que no nos hemos dejado marcar por la bestia creyendo como sí ha hecho el resto del mundo que ha tomado del inicuo. Se han creído ese edicto mundial del coronavirus, lo han creído todos y no lo han desmentido como sí hemos hecho el Cordero y los 144.000. Por eso cada uno está donde está. Entonces la muerte es un favor que se le hace, que se le hace a estos inicuos, a esta raza de inicuo. Es un favor que les hace el Mashiach al llegar a los adoradores de la bestia, al llegar en su llegada para tomar a su amada, les hace un favor a los adoradores de la bestia. Por eso hacen lamentación, comprueban que han sido enemigos de Yahshua HaMashiach. Y esto se refleja en Apocalipsis 1.7. En Apocalipsis 1.7 dice, mirad, viene acompañado de nubes o de naves, todo ojo le verá hasta los que le traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, Emet. Razas de la tierra, que solo es una, por cierto, que es el inicuo y la amada del Mashiach que él toma. Bueno, entonces al llegar a los adoradores de la bestia hacen lamentación porque ahora sí se les echa el mundo encima, sabiendo ya que han sido enemigos, adversarios de Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Hay otros que se creen que son sus amigos y que dicen que no es digno ni de adoración. Imagínense dónde van a acabar. Entonces comprueban tarde que han sido enemigos de Yahshua. La idolatría que tuvieron en el sistema no les dejó darse cuenta de que no había amos del mundo, de que realmente los judíos no controlaban una mierda, porque eran otros estúpidos más. No había amos del mundo, ni pensamiento científico, ni avances tecnológicos, porque la erudición solo pudo existir antes de la televisión, obviamente, si se para uno a pensarlo. Que era todo mentira, la educación mentira, religión mentira, sabios mentira, líderes gobernantes mentira, porque las naciones iban solas, conforme a los dones que reparte nuestro Mashiach. Pastores, mentira, buen pastor, solo hay uno. Padres espirituales, mentira, sino que eran todos una manga de imbéciles y gilipollas sin saber para dónde tirar y cómo vivir, y tomando poder solo a través del miedo y la idolatría. Se superaron. Esta bestia, esta raza de inicuos se fue superando en la maldad durante el siglo XX. En el siglo XX se les fue la mano y ahí en el siglo XX fue proyectada esa horda primitiva que llamaron a esta raza actual de inicuo, globalizado, deshumanizado, que van a ser todos los caídos, esa horda primitiva. Por eso los extremos se tocan. Estos desventurados, estos son esa horda primitiva que se rebeló en el cielo, ¿verdad? Van a venir a serlo. Esas prisiones de oscuridad han estado ahí, presos en su propia maldad.
esa horda primitiva que proyectó también Freud, van a ser todos los caídos con el inicuo. Pero el hombre de este tiempo, el hombre que toma del inicuo, que ha tomado del inicuo, que vive conforme al inicuo, es un pobre desventurado y desgraciado bajo un régimen satánico y opresor en el que le metieron sus ancestros, ¿verdad? Le han metido en laberintos, le han metido en que el mundo entero está satanizado, creyendo a la mentira. Como digo, darle muerte es un favor que les hace el Mashiach en su llegada a toda esa raza de inicuos que han ya exhibido ese culto satánico que es pura serpiente reptando, puro ataque epiléptico y deshumanizado. Y hasta aquí. Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Gracias por las suscripciones, por los me gustas y por pues toda su colaboración y su interés por este ministerio. Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Les hemos profetizado un día más por la Gesed, en la Gesed de nuestro Elohim. Beshem Yahshua HaMashiach. Besos y abrazos para todos y todas. Shalom.